tiene ningún sentido que eso haya ocurrido. Ni me acerco a ese... Acá nunca toco, literal, nunca... Yo lo dejo ahí. No es como que voy a pagar o algo así, no sé. Que suceda esto es de lo más extraño. Pero bueno, tampoco tengo el conocimiento suficiente para decir por qué sucede eso. La investigaría, pero la verdad que sería una pérdida de tiempo impresionantísima. Impresionantísima, dije. Bueno, este que tiene documento, ese tiene otro documento y este que tiene más documento. Ah, sí, cierto, ya empezaba ya con otra teoría. Ay, bien, rayos. Ay, no, el particularismo histórico, sí. Bien. Bien. Particularismo histórico. Particularismo histórico. Framboas. Tuki. Mm, ah. Bien. Bien, 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 bien. Sí se puede. Boas fue uno de los más destacados opositores de la idea de racismo científico, muy popular en aquel momento, que defendía la raza como un concepto biológico y afirmaba que el comportamiento humano era explicable mediante la tipología de las características biológicas. Ah, eso es... defendía el racismo científico. Me hubiese gustado que sea la teoría como tal, pero bueno, como no explica tampoco como que el título y sin título no puedo poner ni siquiera sé qué referencias, solamente voy a continuar. Biológica decía, esa era biológica, que defendía la raza como un concepto biológico, la raza como un concepto biológico, y afirmaba que el comportamiento humano era explicable mediante la tipología de las características biológicas. Pasó. Boas empezó utilizando el método comparativo de Taylor, pero con un fin distinto. Muy bien, vamos a centrarnos solamente en contextualizaciones, no en datos específicos. Boas empezó utilizando el método comparativo de Taylor, pero con un fin distinto. Eso sirve de introducción, sirve como introducción, mejor dicho, eso sirve como información. Se preguntó por qué tribus con diferentes lenguas comparten rasgos culturales, costumbres, creencias, mitos, folclore, etc. Interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos como producto de la difusión y no de la aparición independiente. Bien, 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 tranquilo, hijo, acá ya tenemos varias ideas. Bueno, se preguntó por qué tribus con diferentes lenguas comparten rasgos culturales. ¿Por qué diferentes tribus comparten rasgos culturales? Bueno, esta es una introducción de cómo llegó a su teoría propia, ponele. Entonces, interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos como producto de difusión. Como producto de difusión. Bien. Y no de la aparición independiente. Bueno. O sea que es por transmisión. Muy bien. Entonces tengo que hacer una introducción y poner eso y una negativa, que sería también como una forma de información, para que no se vaya al primero. Bueno, Boas empezó a utilizar un método comparativo de Taylor. Documento, no me habrá más que fruta nada. ¿Lo recuerdo? Ese título, sí. ¿Y por qué no? Ay, ese también llevaba en cursiva o solamente los títulos grandes. No, los títulos grandes llevaban cierto
con fuente, títulos. Ahí está, ahora sí. Y te aseguro que vas acá. Bueno, y este Boas empezó utilizando el método comparativo de Taylor, pero con otro fin, pero con otra perspectiva, mejor dicho, con otra perspectiva. Ajá. Con un fin distinto, con otra perspectiva, con un fin distinto, con otra perspectiva, sí, tiene que ser con un fin distinto. Miércoles. Con un fin distinto. Con un fin distinto. Acá. Interpreto. Ay, esa introducción es que yo creo que puede ser necesario porque sin esa introducción, o sea, esa pregunta de cómo las tribus se compartían rasgos culturales, pero tenían diferentes lenguas, pero compartían rasgos. Eso es importante. Y después dice que interpretó las semejanzas del folclore de distintos pueblos como productos de la difusión. Entonces interpretó esas semejanzas como difusión y no como... Yo creo que sí está bien que ponga eso. Interpretó las semejanzas del folclore de distintos pueblos como producto de difusión. Entonces... con un fin distinto. Se preguntó por qué tribus con diferentes lenguas comparten rasgos culturales. Interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos como productos de difusión. La evolución de la cultura en una tribu era, según él, un problema histórico en el que debía averiguarse qué era original y qué había sido tomado prestado. La evolución de la cultura de una tribu era, según él, un problema histórico en el que debía averiguarse qué era original y qué había sido tomado prestado. Boas empezó utilizando el método comparativo de Taylor con un fin distinto. ¿Saben cómo puedo organizar esto para que no sea tan complejo al iniciar? Que ¿cómo se dice? La idea principal de la investigación, de su teoría, de lo que él creía, mejor dicho, arriba, así, pum, entonces vos lees la evolución de la cultura, según vos decías, la evolución de la cultura de una tribu era, según él, un problema histórico en el que debía averiguarse qué era original y qué había sido tomado prestado. Entonces puedes después continuar para ello empezó utilizando el método comparativo de Taylor con un fin distinto. Se preguntó por qué las tribus con diferentes lenguas comparten rasgos culturales e interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos como producto de la difusión. Yo creo que sí, ese voy a poner arriba, ese voy a poner abajo y va a quedar mejor.
Ay, por todos los cielos. Gracias. Ahí está. Ujú. La evolución de la cultura de una tribu era, según él, un problema histórico que debía averiguarse que era original y que había sido tomado prestado. Después, es como que está narrando cómo empezó, cómo, no cómo empezó, sino cómo fue el proceso. Empezó utilizando el método comparativo de Taylor con un fin distinto. Se preguntó por qué las tribus con diferentes lenguas comparten rasgos culturales e interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos como producto de la difusión. Bueno, ahora que lo pienso, también está bien el otro, porque después de ver las similitudes, llegó a la conclusión de que hay que averiguarse qué era original y qué son, bueno, no quién era original, como quién fue la tribu que creó esas mm, esos rasgos culturales que son compartidos. Entonces, maldición. ¿Cómo empiezo? ¿Empiezo con el título? Empiezo. No, creo que está bien que empiece así, ¿no? Después, Watt sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas históricas, ambientales y psicológicas, complejas y diversas. Bueno, para distinguir lo que había sido resultado de la invención independiente de lo que se había transmitido a través de difusión, propuso aplicar un nuevo método, el método histórico. Aquí vamos. Entonces, acá ya empezamos con el método. Sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas históricas, ambientales y psicológicas completamente diversas. Sí. Después, para distinguir, es que saben que faltan estos conectores para que se entienda cómo es que se va funcionando esto. Creo que eso puede hacerlo yo. Este es el mismo, sí. Espacio. Okidoki. Empezó utilizando un método comparativo de estilo con un fin distinto. Se preguntó por qué las tribus con diferentes interpretó semejantes. Ajá. Interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos como producto de la difusión. Difusión, me se voy a marcar esa palabra importante. Bueno. Así, bien. La evolución de la cultura de una tribu era, según él, un problema histórico que debía averiguarse que era original y que había sido prestado. Debía averiguarse que era original y que había sido prestado. Sugirió que mayúscula sugirió que fenómenos
podían tener causas completamente diversas. Para distinguir, piensa. Para distinguir lo que había sido el resultado de la invención independiente de lo que había sido transmitido a través de difusión, propuso un nuevo análisis, método comparativo, método histórico. Me voy a quedar con ese, que está acá, sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas aparentemente similares, complejas y diversas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de fenómenos aparentemente similares? Fenómenos aparentemente similares, podían tener causas complejas y diversas. No sé a qué puede ser deberse. No se va a estar refiriendo otra vez a la transmisión de a eso otra vez, ¿verdad? Eso sería como tendría sentido, pero sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas complejas y diversas. Piensa. Sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas complejas y diversas. Para distinguir lo que había sido el resultado de la invención independiente, de lo que había sido transmitido a través de difusión, propuso aplicar el método histórico. Ay, ese tenía que subrayar. ¿Cómo se subraya a control eso? Acá está. Así. Bueno. En este sugirió que fenómenos aparentes, ahí no sé a qué se refiere. Si se refiere a los que fueron, pero no tiene sentido, también sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas complejas y diversas. Aparentemente similares, fenómenos aparentemente similares. O sea que en este y este se da casi lo mismo, pero tienen causas diferentes de haberse iniciado. ¿Puede ser eso? Bueno, voy a seguir. No sé a qué se refiere eso. Intento creer que se refiere a justamente al palabra clave, palabra cable. ¿Dónde está? Se refiere a la difusión. Es decir, que de una costumbre llegó a otra tribu y ¿cómo se dice? No hay una razón específica, o sea, no se puede llegar a una conclusión de cómo se dio eso, entonces se inventó. Y hay muchas formas y así. Pero eso es solamente mi imaginación, en absoluto no tiene nada que ver con eso. Bueno, este método consistía en estudiar detalladamente la historia y la forma de vida de una tribu o grupo humano. Lengua, costumbre, relación, medio. ¿Dónde está mi...? Ay.
No sé por qué no copié este que está acá. Va así. El consiste en ajá, estudiar, después realizar un análisis histórico de los grupos vecinos dentro de una área geográfica. Análisis histórico. Realizar un análisis histórico de los grupos vecinos. Y el otro, buscar leyes del desarrollo cultural. Buscar leyes del desarrollo cultural. Algo sobre lo que vos eres escéptico. Y bueno, como sea. Buscar leyes de desarrollo cultural. Ok. Ahora. Ah, y ahí termina perfectísimamente. El particularismo histórico rechazaba la comparación y la generalización en favor de un enfoque histórico. Comparación y generalización en favor de un enfoque histórico individualizado. Muy bien. En este rechazo, el particularismo histórico se enfrenta a la mayoría de los enfoques que le han seguido. Se enfrenta a la mayoría de los enfoques que le han seguido. La cultura es un agregado de elementos foráneos obtenido mediante difusión, pero una totalidad integrada, genio espíritu de un pueblo, que condiciona sus elementos de manera particular. Comparación y la generalización en favor de un enfoque histórico e individualizado. Esto parece como una pregunta verdadera y falsa. Voy a copiar. Así, tú. ¿Qué más? Ay, gracias por poner eso así. Bueno. Y ahora vamos al tercero. Relativismo cultural. Rayos del relativismo cultural extenuante. Relativismo cultural. Ahí está. Wow, sí que se hace rápido la unión de palabras. Rapidísimo, ya hice un textote. Bien. Una vez desautorizado el modelo evolucionista, la cultura no podía ser evaluada según criterios universales, como pretendía el evolucionismo.
Cada cultura constituía un modelo integrado de vida, como proponía tradición, como con su propia tradición y su propio equilibrio entre emoción y razón. Desde este punto de vista, no se podía decir que una cultura tuviese mayor valor que otra. El valor que el valor que los occidentales atribuían a su cultura civilización se debía, según Boas, a las emociones subjetivas con las cuales la asociaban. Era su propia tradición cultural la que llevaba a considerar superior etnocentrismo. Bueno, eso no es relevante. Es relevante en un sentido para preguntas quizás, pero en mi tarea no. Sí, ya cargo. Por favor, no te caigas. Tuki. Y ahora, ¿cómo voy a sacar eso? Acá. Ese sigue cargando. Sí. Muy bien. Yo puedo. Vamos otra vez con esta. Otra. Así. Y este. El valor que los occidentales atribuían a su cultura, civilización, se debía, según Boas, a las emociones subjetivas con las cuales la apreciaban. Era su propia tradición cultural la que los llevaba a considerarla superior, etnocentrismo. Mm, ujú. A ver, el relativismo, entendido como la suspensión de juicios de acuerdo con un estándar externo a priori, se convirtió en la premisa fundamental del método antropológico. Boas, sin embargo, no fue prácticamente radical del relativismo. Espérate, ¿por qué estamos hablando de Boas todavía acá? Creo que voy a quitar más. El relativismo, entendido como la suspensión de juicios de acuerdo con un estándar externo a priori. Ajá. Se convirtió en la premisa fundamental del método antropológico. Ay, eso es muy necesario, importante.
Después, Boas, sin embargo, no fue prácticamente radical del relativismo. Creía en la existencia de valores universales, razón, libertad y solidaridad. El conocimiento de otras culturas. El conocimiento de otras culturas debía producir una mayor tolerancia y acercarnos a estos valores universales. El conocimiento de otras culturas debían producir en mayor tolerancia y acercarnos a estos valores universales. Ah, muy bien. Pero eso es del pensamiento de él nomás. No es tan relevante en este momento. Que, ay, bueno, entre paréntesis entonces. Córcholes. Teorías funcionalistas. Ujú. Ok, teorías funcionalistas. Ujú. No, este. Gracias. Y ahora, ok, teorías funcionalistas. El reto, otro reto al evolucionismo y al particularismo histórico vino de Gran Bretaña. Los funcionalistas proponían la investigación de los orígenes a través de la evolución o la difusión, y en su lugar se centraban en el papel de los rasgos y prácticas culturales en la sociedad contemporánea. Okidoki. Ajá. Después, creo que pude haber agarrado una teoría nomás ya, para que voy a... Bueno, sí es cierto, pues tengo que hacer dos investigaciones. Ay, algunas veces se me olvida de las cosas. Bueno, no algunas veces, sí algunas veces. La mayoría de las veces. Bueno. Reginald Brown. Ah, ujú. Y el otro señor era Brown Malinowski. Ahí está. Bueno. Y el señor, otra vez Malinowski.
padeció este señor. Tanto Malinowski como Brown se centraron en el presente en lugar de la reconstrucción histórica. Ok. Ujú. Pero se centró en el presente. Se centró en el presente en lugar... ¡Ah! Ya cargó todo. Se centró en el presente en lugar de la reconstrucción histórica. Bien, 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 bien. Y más después dice, Malinowski hizo un trabajo de campo pionero entre gente viva. Ok. Se le suele considerar el padre de la etnografía, en virtud de sus años de trabajo de campo en las islas Trobriand y un funcionalista en un doble sentido. En el primero de ellos, enraizado en su etnografía, Malinowski creía que todas las costumbres e instituciones de la sociedad estaban integradas e interrelacionadas, de modo que si una cambiaba, las restantes también lo harían. Cada una, por tanto, era una función de las otras. Bueno. Si una cambiaba, otra consecuencia de esta creencia era que la etnografía podía empezarse por cualquier parte y con el tiempo se llegaría al resto de la cultura. Así, un estudio de la pesca... Bueno, espérate. Ay, no, ¿qué es lo que dice? Cada una, por tanto, era una función de las otras. Um, los restantes también lo harían. Hasta los restantes más lo harían era. Cada una, por tanto, era una función de la otra. Hijo de tu... Jamás copié lo que yo estaba señalando. Bueno. Una
creencia era que la etnografía podía empezarse por cualquier parte y que con el tiempo se llegaría al resto de la cultura. Ah, sí, un estudio de las pescas de los trabriandeses terminaría por conducir al etnógrafo al estudio de los sistemas económicos en papel de la magia y de la religión, el mito, el comercio y el parentesco. En segundo sentido, el segundo sentido del funcionalismo se conoce como funcionalismo de las necesidades. Ay, espera, pienso. Dos opciones. Primero, una consecuencia. Una consecuencia de esta creencia era que la etnografía podía, empezar por cualquier parte y con el tiempo llegaría al resto de la cultura. Bueno, cierto, se nos está marcando. Ajá. Mm, ajá. Después, en segundo sentido, el funcionalismo marino, que se conoce como funcionalismo de la necesidad. En segundo sentido, primero, ajá, ahora, funcionalismo. ¿Dónde se quedó? Ah, de la necesidad. El segundo. Tipo del funcionalismo. Se conoce como funcionalismo de las necesidades. Se conoce como funcionalismo de las necesidades. Y dice que creía que los humanos tenían un conjunto de necesidades biológicas universales y que las costumbres se desarrollaban para satisfacerlas. La función de cualquier práctica era el papel que jugaba
La función de cualquier práctica era el papel que jugaba en la satisfacción de esas necesidades biológicas universales, como la necesidad de alimento, cobijo, etc. Ok. Bueno. Ahora, historia conjetural. Bueno, acá. Y esto también, no, este no está como título, ¿verdad? No. Bueno, ahí está. Ay, qué aburrido. ¿Qué es? Ah, cierto, siempre me confunde con ese. Bueno. Ok, rayos. Eso podría serlo. Pero otras teorías son. Nah, ya me falta poco. Bueno, según Brown, aunque la historia es importante, la antropología social nunca podía esperar descubrir la historia de los pueblos sin la escritura. Desconfiaba tanto de las reconstrucciones evolucionistas como de las difusionistas, puesto que toda historia era conjetural. Mm, ay, puesto que toda la historia era conjetural. Entonces, ungió a los antropólogos a centrarse en el papel que juega hoy determinadas prácticas en la vida de la sociedad. Ujú. No conocía ensayo. Ay, no, este es el trabajo que hizo miércoles. Puesto que Brown, que
defendía que la historia de la sociedad Bataonga solo podía ser conjetural. Explicó el especial papel del hermano de la madre con referencia a las instituciones presentes del presente lugar, al presente lugar de con el pasado por esa sociedad. En un estudio un estudio explicó el lugar, explicó el, explicó el espacial papel del hermano de la madre con referencia a las instituciones del presente en lugar de con el pasado de esa sociedad. Ok, después defendía que la antropología social era una ciencia sincrónica en lugar de una diacrónica, es decir, que estudiaba la sociedad tal como existe en la actualidad. Ay, ahora otras teorías son estructural funcionalista, el mismo Brown y Edward Evans. Pritchard, configuracionismo, Benedict y Mead, neoevolucionismo, Leslie Witt y Julian Stewart, materialismo cultural, Malvin Harris. A manera de cierre de la primera parte de la historia de las principales teorías antropológicas, podemos decir que las perspectivas evolucionistas, en especial de la sociedad de Morgan y Taylor, dominaron los primeros pasos de la antropología. El conocimiento del siglo XX estuvo marcado por diversas reacciones al evolucionismo del siglo XIX. En Gran Bretaña, los funcionalistas como Malinowski y Alfred Reginald, ese es Brom, abandonaron el historicismo especulativo evolucionistas, de los evolucionistas en favor del estudio de las sociedades vivas de la actualidad. En Estados Unidos, Boad y sus seguidores rechazaron la búsqueda de etapas evolucionistas en favor de un enfoque histórico que trazaba los préstamos entre culturas y la difusión de rasgos culturales por áreas geográficas. Los funcionalistas y los boasianos veían la cultura como algo integrado y regido por patrones. En cambio, especialmente los funcionalistas veían la sociedad como sistemas en los que la diversidad en sistemas en los que las diversas partes trabajan juntas para mantener el todo. A menudo, a menudo, a mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra, el colapso del colonialismo, hubo una un revitalizado interés por el cambio, incluidos nuevos enfoques evolucionistas. Rayos. Otros antropólogos se concentraron en los fundamentos simbólicos y en la naturaleza de la cultura, utilizando enfoques simbólicos e interpretativos para descubrir símbolos y significados pautados. Hacia la década de 1980, los antropólogos habían
basado a estar más interesados por la relación entre la cultura y el individuo y por el papel de la acción, agencia humana en la transformación de la cultura. Hubo también un resurgimiento de enfoque histórico, incluidos aquellos que veían las culturas locales en relación con el colonialismo y el sistema mundial. La antropología contemporánea está marcada por su característica de especulación basada en temas e identidades especiales. Como reflejo de tal especialización, algunas universidades se han alejado de la visión holística, biocular de la antropología. Y así termina. Ay, no, el glosario no. Mm, acá, y acá, y acá. Muy bien. Eso significa que terminé mi tarea. Terminé una de mis tareas, que es el resumen. Ahora me falta buscar qué tenía que hacer. Am, buscar investigaciones. No, no investigaciones. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Investigaciones realizadas con estos métodos. Muy bien. Dios. Ay, no, me dio ganas de leer. Mm, ah, ok. Guardo aquí. Y una vez guardado, puedo pensar en la otra tarea, que es tui. Sí. Bien, selecciona dos teorías antropológicas y busca investigaciones realizadas. Ay, no, investigaciones realizadas por sus exponentes. Miércoles. Redacta un resumen de las investigaciones seleccionadas cumpliendo con los indicadores. Gracias, yo creí que era comparación. Sí. Ah, bien. Qué suerte, yo creía que no eran comparaciones. Ay, el mapa conceptual. Miércoles. Bueno, no está tan difícil. Son varias tareas totalmente diferentes. Más o menos. Bueno, el resumen se ayuda con el mapa, pero el de la investigación sí tienes que saber primero teoría y después sí. Bueno, ese no importa. Entonces, ¿cómo voy a buscar investigaciones de estos señores? A ver. Investigaciones hechas. Investigaciones según. Me gustó
este, el de el evolucionismo social de Edward Burnett Taylor. Entonces, ese uno. El particularismo histórico de Frank Boas. Este también me gustó, el particularismo histórico. Y después el particularismo histórico rechaza la comparación y la generalización en favor de un enfoque histórico individualizado. Rechaza la comparación y la generalización en favor de un enfoque histórico individualizado. Malinowski y Brown. Acá tenemos dos. Se centró en el presente en lugar de la reconstrucción histórica. También es de ese señor. Así que creía que todas las costumbres e instituciones de la sociedad estaban integradas e interrelacionadas y que si una cambiaba, la restante también lo harían. Costumbres e instituciones. Me encantaría saber eso. Pero necesito ver ese video. Voy a ver ese video. Necesito ver para saber a qué se refiere, cómo es que las instituciones pueden cambiar. Si la costumbre cambia las instituciones también. ¿Cómo eso se puede dar? Así que eso tengo que ver. Las reglas de melodía. Cada una, por tanto, era una... La restante también lo haría. Cada una, por tanto, era una función de las otras. Una consecuencia era que la etnografía podía empezar por cualquier parte y con el tiempo llegaría al resto de la cultura. Bueno, un segundo aspecto, en un segundo sentido, del funcionalismo se conoce como funcionalismo de la necesidad. Ese también es buena. Se creía que los humanos tenían un conjunto de necesidades biológicas universales y que las costumbres se desarrollaban para satisfacerlas. Eso me gusta. Entonces voy a hacer... relativismo cultural. El relativismo. Si quiero hacer el de un... No sé. Yo pensaré el que sea más corto voy a hacer.